¿Alguna vez te has preguntado cómo sería sumergirse en una historia clásica y extraer sus lecciones más valiosas sin tener que leer cientos de páginas? Suena a un sueño, como tener un mapa del tesoro para navegar por la trama y los personajes. Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. En serio, me encanta. Sí, hoy nos vamos a zambullir en las profundidades de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Un clásico. ¿Ya? ¿Y a dónde nos lleva esta expedición? Específicamente vamos a explorar el primer capítulo, desmenuzando cada detalle, cada pista, para revelar las lecciones que se esconden bajo la superficie. Pero no nos quedaremos solo en la aventura, ¿verdad? No, no, para nada. Para enriquecer nuestra inmersión vamos a usar las meditaciones de Marco Aurelio como una brújula filosófica. Interesante combinación. Ah. ¿Cómo encaja la sabiduría estoica con una historia de piratas? Esa es la magia de las grandes obras. Siempre hay algo nuevo que descubrir, incluso en las historias más conocidas. Y lo mejor es que lo haremos de una forma totalmente conversacional, como si estuvieras tomando un café con nosotros. Me gusta la idea, sin tecnicismos ni jerga académica. Exacto, directo al grano, a las emociones y las ideas que importan. Entonces, listos para zarpar. Zarpamos. Adentrémonos en el primer capítulo de La Isla del Tesoro y veamos qué tesoros encontramos. Al abordaje. Lo primero que llama la atención es la entrada en escena de un personaje, bueno, digamos que peculiar. Peculiar, eso sí que era corto. Stevenson nos presenta un auténtico huracán humano. En serio, es como si quisiera desde el principio que supiéramos que este tipo no viene a tomar té y pastas. Imagina la escena. Una tranquila posada costera, la almirante Benbow, y de repente aparece este hombretón alto, fornido, curtido por el sol y el mar. Con una coleta alquitranada, una cicatriz de sable en la cara y unas uñas, bueno, mejor no hablemos de las uñas. Un tipo duro, curtido en 1000 batallas. Eso es, y sin mediar palabra exige un ron. Y no lo bebe de cualquier manera, lo saborea lentamente, con la mirada fija en el mar, en las rocas, en el cartel de la posada. Es como si estuviera buscando algo o a alguien, o como si estuviera escondiéndose de algo o de alguien. Un hombre con un pasado, sin duda. Y con un presente bastante inquietante, porque no para de canturrear una extraña canción marinera, Queen's hombre sobre el cofre del muerto. con esa voz cascada, temblorosa, como si la canción misma llevara el peso de 1000 historias terribles. Es una premonición, una sombra que se cierne sobre la posada. Y sobre la historia que está a punto de comenzar. ¿Verdad? Exacto. Pero lo interesante es que este personaje, a pesar de su aspecto y su comportamiento, no es simplemente un villano de opereta. Tienes razón. Stevenson le da una profundidad que lo hace fascinante. A medida que avanza el capítulo, vemos que este capitán, a pesar de su rudeza y su alcoholismo, tiene una rutina, una forma de ser. Se pasa el día paseando por la costa, observando el horizonte con un catalejo, Por la noche se sienta junto al fuego, bebiendo ron y más ron. pero siempre en silencio, aislado del resto de los huéspedes. Es como si estuviera en una batalla constante consigo mismo. Y con el mundo que lo rodea. Pregunta insistentemente por marineros, no. Al principio podrías pensar que es por soledad, que busca compañía, pero enseguida te das cuenta de que no es así. Cuando algún marinero se acerca a la posada, el capitán se esconde, los observa a través de las cortinas. Y se queda callado como si no quisiera ser visto. Es evidente que no busca amigos, sino que huye de algo o de alguien. Un misterio más para añadir a la lista. Y hablando de misterios, ¿qué te parece el miedo que inspira a este capitán? Bueno, el narrador, Jim Hawkins, no lo oculta. Lo describe como una presencia amenazante, incluso aterradora. Pero curiosamente Jim no le teme tanto al capitán en sí. ¡No! No, su verdadero miedo, lo que le produce escalofríos, es la idea de un marinero con una sola pierna. El famoso Long John Silver aún no ha entrado en escena, pero su sombra ya se proyecta sobre la historia. Es una técnica brillante de Stevenson para crear suspense, para mantenernos en vilo. Es como si nos dijera, cuidado, que hay algo aún más peligroso acechando en la oscuridad. Exacto. Y volviendo al capitán, es cierto que tiene sus momentos de, digamos, camaradería forzada. Sí, esas noches en las que obliga a todos a beber con él. Y a escuchar sus historias truculentas. Historias de ahorcamientos, de tormentas terribles, de motines, de tesoros escondidos. Historias que hacen temblar a los presentes, tanto por su contenido como por la forma en que las cuenta. Esas noches la posada se convierte en un escenario de pesadilla. Es como si el capitán quisiera contagiar a todos con su locura, con su pasado oscuro. Y lo curioso es que lo consigue, al menos en parte. ¿A qué te refieres? Al principio los lugareños le temen, pero poco a poco ese miedo se transforma en una extraña fascinación. Empiezan a verlo como verdadero lobo de mar. Un hombre que ha vivido 1000 aventuras, un personaje legendario. Y por supuesto,
una fuente inagotable de historias para las noches de invierno. Es la paradoja de la naturaleza humana. Nos atrae lo peligroso, lo prohibido. Incluso si nos da miedo. Es como si necesitáramos un poco de caos en nuestras vidas ordenadas. Y el capitán, a su manera, les proporciona ese caos. Pero no todo el mundo se deja seducir por sus encantos. Claro, el Dr. Livesey es un claro contrapunto al capitán. El doctor representa la razón, la sensatez. Y no duda en enfrentarse al capitán cuando cree que está yendo demasiado lejos. Le advierte sobre los peligros del alcohol, le dice que está poniendo en riesgo su salud. Y el capitán, como era de esperar, reacciona con furia. Saca su enorme cuchillo y amenaza al doctor. Es un momento de tensión máxima, un choque entre dos mundos. El mundo de la violencia y el desenfreno, representado por el capitán. Y el mundo de la razón y la moderación, encarnado por el doctor. Es una batalla que se repetirá a lo largo de la historia. Y justo después de este enfrentamiento, llega un nuevo personaje a la posada. Un hombre pálido, enjuto, con 2 dedos menos en la mano izquierda. No parece tan imponente como el capitán, pero tiene un aura de misterio, un aire de mar que inquieta a Jim. Ya, lector. ¿Quién es este hombre? ¿Quién lo trae a la posada? Y lo más importante, ¿qué relación tiene con el capitán? La respuesta, por supuesto, se revelará más adelante. Pero Stevenson es un maestro en el arte de sembrar pistas, de dejarnos con la miel en los labios. Y el encuentro entre el capitán y este misterioso personaje es un ejemplo perfecto. Hablan en susurros, con miradas furtivas, como si no quisieran que nadie más los escuchara. Es evidente que traman algo secreto y seguramente peligroso. Y a partir de este momento, la salud del capitán empieza a deteriorarse. Breve más que nunca, su comportamiento se vuelve errático. Deambula por la posada, murmura para sí mismo, sale a la puerta a tomar aire fresco. Es como si sintiera que se le acaba el tiempo. Y hay un detalle que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? Cuando está borracho, deja su machete desenvainado sobre la mesa. Un recordatorio constante de su naturaleza violenta, incluso en sus momentos de mayor debilidad. Es como si la violencia fuera una parte inseparable de él. Y entonces, de repente, llega el final. El capitán muere de un derrame cerebral, Un final abrupto, casi anticlimático, después de toda la tensión acumulada. pero también un recordatorio de que la muerte puede llegar en cualquier momento sin avisar. Y que incluso los hombres más duros son vulnerables a su toque. La reacción de Jim ante la muerte del capitán es muy conmovedora. A pesar de todo el miedo que le inspiraba, Jim no puede evitar sentir compasión por él. Llora su muerte, como si hubiera perdido a un amigo. Es un momento de humanidad en medio de toda la oscuridad y el misterio que envuelve la historia. Y así termina el primer capítulo de La Isla del Tesoro. Un capítulo que nos ha presentado un escenario fascinante, personajes memorables y una trama que promete grandes aventuras. Y que nos ha dejado con muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era el misterioso hombre de los 2 dedos? ¿Qué secreto compartía con el capitán? ¿Y qué peligros acechan a Jim y a los demás personajes en la Isla del Tesoro? Para descubrirlo tendremos que seguir leyendo. Pero antes de despedirnos, me gustaría volver a las meditaciones de Marco Aurelio. ¿Qué nos dice el filósofo estoico sobre esta historia de piratas? Marco Aurelio nos habla de la importancia de enfrentarnos a las dificultades con serenidad, de no dejarnos arrastrar por las emociones negativas. Y de aceptar que la muerte es una parte natural de la vida. Creo que esas enseñanzas son muy relevantes para la historia que acabamos de leer. Porque los personajes de la Isla del Tesoro se enfrentan a constantes peligros, a la traición, a la codicia. Y deben aprender a controlar sus emociones para sobrevivir. El capitán, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo la falta de autocontrol puede llevar a la autodestrucción. Su adicción al alcohol, su violencia, su incapacidad para conectar con los demás, lo conducen a un final trágico. En cambio, Jim Hawkins, a pesar de su juventud e inexperiencia, demuestra una gran capacidad de adaptación y de resistencia. Aprende a confiar en sí mismo, a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus miedos. Y lo hace sin perder su humanidad, su capacidad de compasión. Creo que esa es una de las grandes lecciones de la Isla del Tesoro. La importancia de mantener nuestra integridad, nuestros valores, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otras lecciones has extraído de este primer capítulo? Me ha hecho reflexionar sobre cómo las primeras impresiones pueden ser engañosas. Sí, el capitán, a pesar de su aspecto amenazante, no es un villano unidimensional. Tiene sus momentos de vulnerabilidad de humanidad. Y Jim Hawkins, a pesar de su aparente inocencia, demuestra una gran valentía y determinación. Creo que Stevenson nos invita a mirar más allá de las apariencias, a intentar comprender la complejidad de los seres humanos. Ya no juzgará a nadie antes de tiempo. Exacto. Y también me ha hecho pensar en la importancia de la resiliencia, de la capacidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Los personajes de la Isla del Tesoro
Se enfrentan a constantes desafíos, a peligros inesperados. Y deben aprender a improvisar, a tomar decisiones difíciles, a no rendirse ante la adversidad. Creo que esa es una lección muy valiosa para todos nosotros, especialmente en los tiempos que vivimos. Sin duda. Bueno, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Y a ti, que nos has acompañado en este viaje, te animamos a seguir explorando la Isla del Tesoro. Y las meditaciones de Marco Aurelio. Descubrirás que esas obras, a pesar de haber sido escritas hace siglos, siguen teniendo mucho que decirnos sobre la condición humana. Y sobre nosotros mismos. Hasta la próxima.